Mi nombre es Cintia Gabay, soy investigadora en estudios judeo-latinoamericanos. En este momento estoy trabajando en la Universidad de Orleans, en el laboratorio Gemelis, gracias a una financiación del Instituto de Estudios Avanzados, Le Studium. Este libro, que está a punto de salir, se llama Imaginarios judíos de la Guerra Civil Española en busca de justicia poética, y es un libro que edité. Trabajé con una docena de investigadores de todo el mundo. Cada uno trabaja una región, una lengua, una literatura diferente. Lo que nos interesa investigar en este libro es o bien la experiencia de escritores y escritoras judíos en la Guerra Civil Española, exiliados de la Guerra Civil Española, o escritores que de alguna forma sufrieron o vivieron el impacto de la Guerra Civil Española incluso décadas después de que terminara la guerra. Lo que hay que entender de este fenómeno que fue la Guerra Civil Española en relación a los judíos que participaron de ella es que exactamente al terminar la Guerra Civil comienza la Shoah en Europa. Esta relación nunca se ha hecho desde el punto de vista de las literaturas y de las artes judías. Muchos de estos personajes, de estas figuras, o bien quedaron atrapadas dentro de España o bien salieron al exilio. Algunas de ellas entraron en campos de concentración en Europa, otras lograron exiliarse. Pero lo que es muy importante es que la Shoah tuvo un impacto enorme en sus literaturas. Y estas literaturas, primero, en muchos casos fueron postergadas porque no se podía escribir durante la Shoah, no se podía escribir en el largo periodo de trauma post-Shoah, y por lo tanto tenemos literaturas que aparecen incluso hasta el siglo XXI. Mi pregunta fundamental era cómo luego de un siglo, el siglo XX, que fue un siglo, por un lado, sumamente productivo para los intelectuales judíos y por otro lado, sumamente devastador para las poblaciones judías y para Europa en general, ¿qué efecto tuvo esto sobre su escritura? O sea, a nivel no solo de contenido, sino de escritura misma, de estructura, de lenguaje. Por un lado, lo que uno ve en estas escrituras es que hay un silenciamiento enorme. Hay un borronamiento de la identidad. Para sobrevivir, estos escritores tuvieron que borrar, que tapar sus identidades judías en muchos casos, a veces de forma consciente, otras veces no. Y por lo tanto, como investigadores tenemos que preguntarnos cómo hacemos para rescatar estas voces judías que fueron borradas, tapadas, silenciadas. Otras veces se revistieron de actitudes o perspectivas o discursos cosmopolitas para volver a ser parte de ese mundo que los había expulsado. Y entonces, ¿cómo nosotros podemos identificar y rescatar ese judaísmo que o bien se perdió o se transformó? ¿Sí? Entonces, yo digo, nada se pierde, todo se transforma, y cómo nosotros lo encontramos. Un personaje que yo creo que es fundamental y es un ejemplo impresionante de lo que significó la Guerra Civil Española para las vidas de las personas que participaron de ella es Mica Feldman, conocida como Mica Echeverre. Es una mujer que nació en 1902 en Moisés-Ville, la primera colonia judía de Argentina, y tuvo un recorrido político enorme, ya desde Argentina, empezando con grupos anarquistas y luego viajando a Europa en busca de la revolución. Estuvo en España, estuvo en Francia, estuvo en Berlín, exactamente en el momento en que los nazis tomaron el poder. Y luego volvió a Francia con el Frente Popular francés, y días antes de que empezara la Guerra Civil Española llega a Madrid. En Madrid, un poco de forma bastante espontánea, se une junto a su pareja Hipólito Echeverre al POUM. Pasan a formar parte de la milicia. Su pareja, que había tomado un poco el comando de la milicia, muere
en combate, y ella bastante rápidamente toma la capitanía, ¿sí? Es nombrada por los propios milicianos como capitana. Fue una de las únicas dos mujeres capitanas o mandos superiores en la Guerra Civil Española, y por supuesto la única que era extranjera. Ella se volvió realmente una figura muy representativa, por un lado, de esta España que buscaba modificar su relación al género, ¿no? La España republicana que permitió, que abrió sus puertas a que las mujeres comenzaran a expresarse de alguna forma u otra. Y sin embargo ella, como extranjera, llegó aquí, tapó, digamos, su identidad judía, con la que también tenía una relación bastante conflictiva. Y bueno, su historia es trágica como prácticamente como todas las historias de quienes participaron de la Guerra Civil Española. Ella queda atrapada en realidad cuando ya Franco está aquí y se esconde en el Liceo Francés de Madrid durante 6 meses, y con ayuda de sus amigos de Francia logran sacarla hacia París. Luego ella se exilia, lo que yo llamo un exilio-incilio, en Buenos Aires, que en realidad era el lugar donde ella provenía, y cuando ya se acaban todas las guerras decide ir al lugar de las ruinas en realidad. Vuelve a París, un París totalmente destruido, y se instala ahí hasta el día de su muerte, en el año 1992. Ella es traductora, es periodista, es escritora, y ella se toma 4 décadas en escribir la autoficción, es decir, la memoria ficcionalizada de lo que ella ha vivido durante los primeros meses de la Guerra Civil Española como capitana de la milicia del POUM. Y es un relato muy particular, único en comparación a cualquier otro de los relatos de la Guerra Civil Española. Es un discurso feminista, pero que no utiliza, digamos, el lenguaje que utilizamos hoy en el feminismo. Es contracultural en el sentido de que dice muchas cosas que no se han dicho, y por empezar habla de cómo la milicia del POUM, los trotskistas o los comunistas disidentes en general fueron traicionados por la misma República porque fueron perseguidos, ¿sí? Entonces ella tuvo que, o sea, su milicia fue desbandada a raíz de esa traición. Y por supuesto a pesar de su lucha y de su convicción absoluta por la revolución, también muestra lo que es una guerra, ¿sí? Y la gran tragedia que implica llegar a esta situación en donde tantas personas han muerto, han desaparecido, fueron torturadas, tuvieron que irse al exilio, cosas que lamentablemente conocemos de hoy en día. Estoy trabajando este tema creo desde el año 2015. La verdad es que varias universidades financiaron esta investigación.